A ustedes y a mí, a esta generación de mexicanos, nos ha tocado no una época de cambio, sino un cambio de época. Estos acontecimientos que van a marcar un hito en la historia nacional, en los que para fortuna nuestra y merced, en el caso de ustedes, legisladoras y legisladores, merced al apoyo mayoritario de sus conciudadanos, han asumido el papel de protagonistas de este brillante tramo de la historia nacional. Soy un convencido de que la transición democrática no está asociada a un momento. La transición democrática es un proceso. Y seguramente no será fácil ponernos de acuerdo de cuál es el momento en el que arranca. Pero hay episodios importantes que puedo afirmar son parte de esta transición que califico como inacabada. La irrupción de los diputados de partido en la década de los 60, la creación de los diputados de representación proporcional, que es el perfeccionamiento de la primera de las instituciones en la década de los 70, la existencia de regidores de representación proporcional en los ayuntamientos, la alternancia en las gubernaturas, en las presidencias municipales de muchas localidades, la creación de organismos constitucionales autónomos, como en el 90 el Instituto Federal Electoral o el Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy importantemente, el 97, cuando el partido que tengo la oportunidad de encabezar pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, y subrayadamente 2000, cuando se da la alternancia en el Poder Ejecutivo, y cuando a partir de entonces ningún partido tiene la mayoría en las cámaras. Como otro momento fulgurante en la transición está 2012, la segunda alternancia, en donde un partido político desde la oposición y viniendo de atrás o de abajo es capaz de sumar voluntades y ganar la presidencia de la República, abriendo un nuevo episodio de la transición. Es en este orden de ideas en el que yo quiero ubicar las reformas transformadoras que estamos prácticamente viviendo, en las que ustedes, legisladoras y legisladores, desarrollaron un papel de primer orden al ser parte del poder revisor de la Constitución. Esto que algunos han llamado el constituyente permanente. Yo hago la precisión de que el constituyente se integró para ello y terminó en 1917 su tarea, pero la propia Constitución establece mecanismos para su puesta al día, el poder revisor de la propia Constitución, del que las legisladoras y los legisladores son parte vital. Así las cosas, soy un convencido de que la transición no ha terminado, pero que estamos dando pasos agigantados, cualitativamente importantísimos, en el perfeccionamiento de un sistema político que establece leyes e instituciones, pero que muchos querríamos que se trocara de un país de leyes e instituciones a una sociedad de plenos derechos para su ejercicio cabal, para su ejercicio eficaz. Y no solo hablo de los derechos políticos, sino hablo de los derechos sin adjetivos, es decir, todos los que tienen que ver fundamentalmente con el bienestar, con las oportunidades multiplicadas en el ámbito de la política social, de suerte que el nuestro sea un país incluyente, un país próspero. Es así como quiero plantearles lo que ahora mismo preparamos, porque las reformas, y empezaría por aquella que me ha pedido Ramiro que acometa, aunque lo trataré de hacer vinculando la político-electoral con el resto,
porque no es ni una ínsula normativa ni del conocimiento, es más bien un sistema insular, es un sistema de instituciones normativas que entre todas, hablo de la totalidad de las reformas, significan mucho más que la suma de cada una. ¿Por qué entonces una reforma político-electoral? Porque todos, y aquí me atrevo a decir que sin distinción partidaria, queremos una democracia mucho más eficaz. Es decir, no una democracia que se limite a legítimamente ejercer la representación popular. La democracia eficaz es la democracia de los resultados, no es la democracia de los discursos y menos de los pretextos, es la democracia que da resultados, esos que le resultan apetecibles a los ciudadanos. Termino. Los atributos de la que en conjunto podemos llamar la reforma político-electoral para la que Ramiro me invitó. A mí me gusta mucho que sea una reforma que da más fuerza al ciudadano. Normalmente la visión tradicional era el ciudadano, ahí luego vemos qué hacer. Y mucho del lenguaje histórico del PRI a veces fue medio desdeñoso. Primero las instituciones. Claro que las instituciones, pero las instituciones están al servicio de los ciudadanos. O sea, hay que fortalecer a las instituciones y no mandarlas al diablo. Hay que fortalecer a las instituciones porque le dan robustez al sistema político, pero están al servicio de los ciudadanos. La única fuente legítima del poder público es el voto. Cuando decimos en la Constitución o cuando leemos que la soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo, alguno se ha preguntado seguramente, y yo como parte de ese pueblo, ¿cómo ejerzo la soberanía? Porque la ejercieron los constituyentes del 16-17 o lo ejercen los diputados locales, federales y senadores al reformar la Constitución. Y yo, ciudadano, ¿cómo lo hago? La expresión cotidiana del ejercicio de la soberanía se llama voto. El voto libre, el voto ciudadano es la expresión contemporánea y episódica del ejercicio de la soberanía. El traslado de las facultades del gobierno, fíjense, a otras instancias del Estado. Para los tradicionalistas, los que nos enseñaron derecho constitucional y teoría del Estado, nomás había 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Incluso en este orden están en la Constitución. Y hoy hay un sinnúmero de organismos constitucionales autónomos, ojo, que también, para mi gusto, son demasiados y la legislación atinente a ellos es diversa. Yo he planteado de manera formal el reto que tenemos los políticos o los abogados metidos a políticos de compendiar, de sistematizar y de ordenar a los organismos constitucionales autónomos, porque cada uno tiene, insisto, sus propias reglas de integración, de funcionamiento, de rendición de cuentas. En fin, ¿qué pasa con la reforma político-electoral? En síntesis, esto lo tomo de alguien con quien he tenido contacto personal, Gianfranco Pasquino, que hoy mismo uno de los estudiosos de la ciencia política más avesados y que goza de mayor reconocimiento. Pluralismo político que alienta la competencia. Nadie puede dudar de que hay pluralismo político y condiciones de igualdad. Independencia del poder económico para asegurar libertad. Después de algo tan profundo como lo que digo, voy a decirles lo que decía un ranchero de mi pueblo. Qué duro es que lo tengan a uno con una tortilla en la boca. Es decir, cuando las cuestiones de orden económico son las que privan, y voy a decirlo crudamente, cuando se lucra con la pobreza, con las condiciones difíciles, es incluso vergonzoso. Enseguida, dice la obstinación ética para mejorar condiciones de vida de la gente. La política es una tarea nobilísima, pero no es una tarea aritmética solamente. La política tiene o debe tener, si es correctamente concebida, un profundo contenido ético, para que nosotros no tengamos que avergonzarnos nunca de dedicarnos a ella. Y lo último, en aprovechamiento de una expresión de Samuel Huntington, obviamente importa el grado de democracia, pero la democracia es un vehículo. Al final lo que importa es el grado de gobierno, y yo le agrego ya en mis propias palabras, de gobierno eficaz. O sea,
La democracia puede ser muy buena, pero si se queda en lo estrictamente electoral, queda trunca. La democracia tiene que ver con que el depositario del voto, de la representación popular, y los legisladores lo son, den buenos resultados, no que construyan un buen catálogo de pretextos. Si lo que queremos es reivindicar la política y ponerla en el centro de la atención, lo que tenemos que hacer es entregarnos, y no es un exceso retórico, en cuerpo y alma a servir. Si no, dediquémonos a otra cosa. Gracias.